El corazón es donde está el amor. El problema es que no sabemos en la mayoría de los casos lo que verdaderamente es el amor. El amor, como dirían por ahí en letras chiquitas o en minúsculas, a veces es pasión, a veces es deseo, a veces es conveniencia, a veces es algo irracional que está más relacionado con la parte neuroquímica del enamoramiento. Todos estos neurotransmisores que de repente se disparan cuando hay una emoción de alguno de estos tipos. Entonces esto está relacionado con el amor más físico. Todos los tres primeros chakras, incluyendo, te digo, esta parte del cuarto, cuando no está conectado, no está abierto. El cuarto es el corazón, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cuando nosotros pasamos al amor verdadero, el amor verdadero es el que no ata, el que no tiene un interés, el que no busca reciprocidad, el que busca amar incondicionalmente, como el gran maestro Jesús, ¿no? Que ya estaban a punto de crucificarlo y todavía decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces es ese amor incondicional que, a pesar de saber que te pueden estar haciendo daño, sabes que no es personal. Bienvenidos de regreso a Crecientemente, el podcast donde hablamos sobre temas de mente, cuerpo y espíritu, con la intención de traerte conocimientos que te ayudan a llevar una vida más plena y en armonía. Estoy súper emocionada porque el día de hoy nos visita un invitado que ya estuvo con nosotros antes y es Alfredo García Suárez. Él es el presentador del podcast Saludablemente, donde también hablan sobre temas de mente, cuerpo y espíritu. Les recomiendo que vayan a su canal de YouTube para escuchar sus episodios porque verdaderamente son súper buenas pláticas. Y bueno, Alfredo también tiene experiencia como terapeuta psicoespiritual. Él da terapias de regresiones de vidas pasadas y ayuda a las personas, pues básicamente, a sanar y a romper todas esas creencias limitantes que luego pues hacen que uno no pueda avanzar. Entonces estoy súper emocionada de nuevo. Alfredo, qué gusto tenerte aquí de regreso en el podcast. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar contigo. Oye, contigo siempre me he hecho unas charlas así súper extrañas, súper locas, súper esotéricas. Entonces quiero que el día de hoy empecemos hablando sobre uno de mis temas favoritos, que es los chakras. Danos más o menos una explicación básica desde tu punto de vista, ¿qué son estos chakras de los que todo el mundo habla? Bueno, mira, normalmente los chakras de los que más se hablan son 7. Son 7 los que están en el cuerpo y el octavo que está, se le llama también el Satnam, que está por arriba de la cabeza como a 10-15 centímetros, que es, digamos, cuando alcanzaban estos estados así como de mucha iluminación, se veía como una aureola, que era lo que de repente en los cuadros y pinturas le pintaban a los santos, ¿no? Que se les veía esta luz alrededor de la cabeza. Pero en realidad tenemos muchísimos más chakras secundarios, pero los principales son estos, ¿no? Algunos los referencian con los nadis o con los meridianos, que son estos centros que hablan los nadis en la medicina ayurvédica y los meridianos en la medicina china. Pero pues podemos centrarnos mucho en estos 7, digamos, que se diferencian por color, se diferencian por el tipo de energía y por la frecuencia que tienen. Si vamos de abajo hacia arriba, el primero está en la base de la columna, digamos, en donde está el perineo, ese sería el primero. El segundo está un poco por debajo del ombligo. El tercero está en el plexo solar, que es justo donde se junta el estómago con el esternón. El tercero está en el timo. El cuarto está en el timo, que es a la altura del corazón. El quinto es a la altura de la garganta, también relacionado con la glándula tiroides. El sexto es con la glándula pineal y el séptimo con la pituitaria, que está en el centro de la cabeza adentro. Entonces son los 7 principales, podríamos decir. Todos estos deberían de estar en armonía. En los grabados hindúes, en todos los libros, textos hindúes y todo, lo relacionan con o lo representan con flores de loto. Y entre menos frecuencia o frecuencias más bajas tenían menos pétalos. Los más altos pues tenían más pétalos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos representaban esta vibración, esta frecuencia con una mayor número de pétalos. Y por ejemplo,
¿Qué pasa cuando están cerrados? Cuando están cerrados o están bloqueados o no están funcionando bien, tu cuerpo empieza también a fallar. Entonces hay una consecuencia energética. Los que saben de esto y pueden ver, por ejemplo, el aura, ven cómo se va coloreando el aura dependiendo cuál está más activo o cuál es el predominante. Entonces, si tú de pronto estás súper apasionada o estás súper enojada, probablemente es en tinte de rojo, ¿no? Esta furia, esta emoción se va para allá. Pero si tienes un tinte más verde, más amoroso. Como el corazón, ¿no? Así es, el chakra que es un verde esmeralda. Entonces estás más en armonía, en amor. Si te vas a la garganta, bueno, pues cambia el color a un turquesa. El miedo, la depresión, la ansiedad se marca más en amarillo, que es el tercer chakra. Entonces se van entintando. Lo ideal sería que tuviéramos una aura pues de un color mucho más, digamos, neutro. Algunos lo ven en colores más blancos, los que están mucho más elevados hacia del cuarto chakra hacia arriba, pues va más a tonalidades violetas, púrpuras, que son los colores más elevados. Igual quisiera que nos vayamos uno por uno para más o menos explicarle a las personas qué representa cada uno y luego cómo te repercute si es que lo tienes desbalanceado o cerrado. Entonces, igual y cuéntanos más o menos qué representa el chakra de raíz. Uh-huh. Mira, digamos que podríamos dividir los altos y los bajos. Los altos estaríamos hablando del corazón hacia arriba y los bajos del corazón hacia abajo. El corazón, de alguna manera, el corazón es donde está el amor. El problema es que no sabemos en la mayoría de los casos lo que verdaderamente es el amor. El amor, como dirían por ahí en letras chiquitas o en minúsculas, es a veces es pasión, a veces es deseo, a veces es conveniencia, a veces es algo irracional, que está más relacionado con la parte neuroquímica del enamoramiento. Todos estos neurotransmisores que de repente se disparan cuando hay una emoción de alguno de estos tipos. Entonces esto está relacionado con el amor más físico. Todos los tres primeros chakras, incluyendo, te digo, esta parte del cuarto, cuando no está conectado, no está abierto. El cuarto es el corazón, ¿verdad? Exactamente. Entonces se le llaman también telúricos o de la tierra, porque van más hacia la parte física. Cuando nosotros pasamos al amor verdadero, el amor verdadero es el que no ata, el que no tiene un interés, el que no busca reciprocidad, el que busca amar incondicionalmente, como el gran maestro Jesús, ¿no? Que ya estaban a punto de crucificarlo y todavía decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estos burros creen que me están lastimando, a mí se están lastimando solos, ¿no? Entonces es ese amor incondicional que, a pesar de saber que te pueden estar haciendo daño, sabes que no es personal, que parte de los propios dolores, de las propias carencias, de las propias heridas de la persona que te está haciendo daño. Entonces, no es que te haga daño, hace daño. Uh-huh. ¿Sí? La serpiente no te muerde, la serpiente muerde. Uh-huh. Sí, y todavía hay algunas extraordinarias como la serpiente de cascabel que todavía te avisa y te dice: aquí estoy, no te acerques, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque si te acercas te voy a morder. Claro. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa, digo, a menos de que estén cazando y estén alimentándose, pero de otra forma no te pican. Entonces la gente no te lastima. La gente no te humilla. El problema es que lo tomamos personal y entonces la gente no me ama, en vez de decir la gente no ama. La gente no me ofende, la gente ofende. Entonces cuando yo pretendo que la gente me ame como yo amo, que normalmente pues creo yo. Es una expectativa. Claro, entonces yo creo que amo de cierta manera y creo que espero, o sea, yo califico mi amor de una manera y entonces espero que la gente me lo dé de la misma manera. Pero a veces la visión que yo tengo de la forma de amar, lo que la otra persona puede pensar de la forma en que yo amo es muy diferente. Entonces, pues eso es lo de los 5 lenguajes del amor, ¿no? Que hay diferentes formas de amar. Claro, pero además es estas trampas de es que yo le hago todo y yo le ayudo y yo lo apapacho y yo le doy y yo le compro y yo le visto y yo le llevo y entonces todo eso no es sino una especie de trampa como te doy para que me des, ¿no?
Entonces... Es amor condicional. Claro, es condicionado, ¿sí? Entonces te doy para que me des. Y entonces la gente se queja de que no hay una reciprocidad, pero no puede haber una reciprocidad. O sea, tú a una planta le pones abono y la planta te da frutos. Y entonces, si fuera reciprocidad, la planta te diría, tú me estás dando mierda, perdón la expresión, pero es, o sea, si es una materia orgánica, pues si es de vaca, no estás llevando estiércol. Y entonces la planta, ¿qué te va a decir? El árbol de naranjas te va a decir, sí, claro, tú me das mierda y yo te doy naranjas, ¿no? No es justo. Pero es lo que tú puedes darle porque es lo que necesita para poder darte los frutos. Entonces, no todo mundo tiene la misma calidad de amor, la misma capacidad de amar o el mismo concepto de amor, porque todo esto está relacionado con la infancia. Entonces, si a mí me dijeron que la forma de mostrar amor era comprándome cosas, sí, lo va a tratar de replicar. Entonces yo cuando crezca, yo no voy a decir te amo, yo no voy a dar abrazos, yo no voy a dar besos, pero cada vez que yo quiera mostrar amor, le voy a llegar y le voy a regalar algo, o le voy a comprar algo. Entonces, cuando la gente se queja y dice, es que nunca me dice que me ama, es que nunca me abraza, es que nunca me besa, y llegan y le preguntan, ¿no? Ayer tenía una paciente que dice que mi esposo nunca me dice que me ama, y cuando le pregunto, ¿me amas?, le dice, pues, y la casa que tienes, y el coche que tienes, y todo lo que te doy, si no te amara, no te diera todo esto. Si no te amara, no te compraría todo lo que tienes. Si no te amara, no estaría contigo. Y entonces, su forma de demostrar es así como cuando le pregunta, puede ser hasta ridículo. ¿Y cómo me preguntas esto con todo lo que hago por ti? Y la otra persona a lo mejor dice, sí, pero pues sí, no solo de pan vive el hombre. O sea, yo también necesito que me digas que estoy linda, que me amas, que soy un buen proveedor, que soy un buen padre. O sea, este estímulo que de repente necesitamos y que no tenemos. Entonces la gente ama de acuerdo a su experiencia. Acuérdate que hay una formulita que dice C igual a M más E, en donde es que toda conducta es dada de acuerdo al medio en el que te desenvuelves y los estímulos que recibes. Oh, a ver, repítelo otra vez. C igual a M más E, medios y estímulo. Entonces, toda conducta es dada así. Hay conductas que no puedes justificar. Matar no es justificable, robar no es justificable. Pero cuando entiendes en qué medio se desenvolvió y qué estímulo recibió, puedes entender la conducta, más no aceptarla. O sea, dices, sí, ya perfecto, ya entendí por qué eres así, pero de todas formas te vas a la cárcel, ¿no? O me voy de aquí. Pero también viene la otra parte, ¿por qué esa persona está conmigo? Quiero que hables ahí un poquito del típico, bueno, creo que ya nos... Bueno, nada más, antes de meternos en este tema, nada más rápidamente, los chakras, los primeros dos chakras están mucho con las necesidades muy básicas, muy físicas. Las de supervivencia, ¿no? Así es, entonces está todos los deseos sexuales, pero obviamente también están todas las culpas, que ahí es donde... Las culpas. Culpas, claro, porque... ¿Dónde se guardan? ¿En qué chakra? En el primer chakra y en el segundo chakra. En el raíz. Ajá, porque vienen digamos, en el segundo son un poquito las culpas sociales, en el primero son mucho las culpas sexuales. Entonces te vas a ir al infierno, esto es pecado, si me fallas te largas de la casa, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Porque básicamente el ser humano tiene las dos necesidades básicas, primordiales en el ser humano para sobrevivir. Uno es el deseo sexual en toda la naturaleza. El primer deseo, la primera necesidad de todas las especies es el de conservar la especie a través de la reproducción. Sí. Entonces el instinto sexual es básico en todas las especies. Pero en el ser humano hay otro que va por arriba de ese. Es la única especie que tiene una necesidad básica arriba de la sexual, y es la de pertenencia. Entonces, las instituciones, llámale religiones, llámale familias, llámale gobierno, llámale como sea, te meten estos miedos y estos castigos en estas dos necesidades básicas. Entonces, te corro de la familia, te casas con alguien que no es de tu religión y te excomulgo, te sales, te divorcias y ya no puedes comulgar, o sea, todas estas restricciones que te generan miedo, porque no solo te generan culpa y miedo de la sexualidad, sino de las consecuencias a la no pertenencia al grupo al que quieres adherirte. Entonces, cuando dentro de la psicología, que estas instituciones saben mucho
de este tema, pues lo que tiene que generarte es ese miedo para poder controlarte, porque si tú no tienes miedo, si tú no tienes culpa, eres libre. Y la gente libre es peligrosa para las instituciones. Las culpas se meten en los primeros 2 chakras, que es el raíz y ¿cuál? El sacro. Sí, y entonces en el... y en el segundo, que son también las partes sociales, ahí es donde te dicen, si sales a la calle está el robachico, te van a atropellar, está el perro rabioso, si no te duermes está el coco, y entonces te siguen metiendo muchos miedos. Pero además te digo, están las necesidades básicas de alimentación, ahí están los miedos, ahí es donde en el lado negativo se va la gente hacia la brujería, hacia las cosas de la tierra, está la necesidad de vestir, de vivir, o sea, son las necesidades muy básicas del cuerpo en el que habitamos. No del que somos, porque pues ya hemos platicado muchas veces esto, de que no somos un cuerpo. Sí. Pero el cuerpo, el equipo básico que tenemos, pues necesita gasolina, necesita aceite, cambio de llantas. Pues estamos aquí en la Tierra, digo, sí necesitas esas cosas. Todo lo que el equipo necesita está ahí están las necesidades registradas. El tercer chakra está todo lo que son los miedos. Y todos los miedos al futuro. Es el que está aquí el plexo abajo. solar. Okay. Entonces en este es donde está la depresión, donde está la ansiedad, donde están esos miedos al futuro, ese miedo a que repita lo del pasado. Y entonces ahí, si tú ves por ejemplo un niño asustado, ¿qué es lo que hace? Se cierra, se hace bolita en la cama y entonces se tapa con las cobijas y entonces, bueno, ya abajo de las cobijas ya los asesinos y los fantasmas y el coco y todo, pues ya no te ven, ¿no? O sea, porque se tapa y se hacen así diciendo, pues ya estoy seguro. Pero no es por taparte ni esconderte, es porque estás protegiendo. Tus órganos. Exactamente, el chakra. Entonces, ves mucha gente que, por ejemplo, cuando se pone nervioso o se quiere cerrar, simplemente se cruzan y se protegen exactamente aquí, ¿no? Y entonces, qué miedo, ¿no? Y entonces ahí es donde siento las náuseas, y ahí es donde siento todos estos vértigos, surgen de aquí. Luego, cuando pasas al corazón, pero hacia arriba, entonces ya viene este amor que digo que es un poquito como de los perros. Al perro no le importa si le das croquetas finas o corrientes, si lo sobrealimentas o lo subalimentas, si lo sacas al parque o no lo sacas, si te ve vestida de gala o te ve saliendo de la regadera. O sea, el perro no tiene discriminación. Te ama si eres criminal o eres santo. Te ama si evades al fisco o si pagas tus impuestos. No hay un juicio. Simplemente te ama. Ese es el amor al que deberíamos de aspirar todos. Yo estoy con alguien, amo a esa persona y acepto a esa persona, acepto el paquete. Y dice, oye, pero entonces tienes que amar al alacrán que te pica o tienes que amar a la rana que cada vez que la pones en tu mano salta lejos de ti. Dice, no, ahí es donde tú tienes que hacer una evaluación. Dices, bueno, yo no tengo por qué odiarla, pero puedo amarla sin tenerla. O sea, te amo como ser humano, te amo como persona, pero yo no puedo estar contigo. Y es que siento que también ahí entra mucho el miedo. O sea, no puedes verdaderamente amar a alguien si todo el tiempo estás con el miedo de que ¿y si me hieren? ¿Y si me hace esto? ¿Y si me deja? ¿Y si me...? Claro. O sea, 10,000 cosas, ¿no? Entonces me imagino que cuando llegas al corazón, medio tienes que dejar mucho del miedo atrás, ¿no? Claro, es como amar a un hijo. Tú dices, yo amo muchísimo a mi hijo, pero sé que un día se va a ir. Sí, sé que se va a ir a estudiar fuera, o se va a casar, o se va a independizar. Y si verdaderamente lo amo, le voy a permitir que se vaya. No le voy a decir, quédate. Entonces, si yo amo a una persona, amo a esa persona y la quiero feliz, conmigo o sin mí. Y si su felicidad no está conmigo, tengo que dejarlo ir sin ese miedo. Entonces, el amor es como tener agua en el cuenco de tu mano. Ahí está el agua. Y mientras yo tenga mi mano así, ahí se conserva el agua. Pero si yo tengo miedo de perderla y trato de aprisionarla, ¿qué sucede con el agua? Se va. Yo mismo estoy empujando el agua para todos lados. Entonces, de alguna manera, el amor es algo así. Entonces, cuando yo doy ese amor y dejo libre a la persona, dejo la jaula abierta, entonces es un verdadero amor porque la persona decide estar contigo, no tiene que estar contigo, no le conviene estar contigo, no desea estar contigo, es porque quiere. Entonces, ¿qué sucede cuando vienen todos estos pleitos de familia y si te vas te quito todo y te dejo en la calle y no te voy a dar nada y te voy a quitar a los hijos y te voy... No es amor, ahí nunca hubo amor.
porque es control, porque es dominio. Entonces, y juntos hasta que la muerte nos separe, pues un día te va a matar. Sí. ¿Por qué? Porque todas las emociones negativas que vamos guardando son frecuencias que estamos emitiendo que justamente se quedan en los campos electromagnéticos y nos van a pegar de regreso en algún órgano que por correspondencia tenga una energía similar o antagónica. Entonces me va a pegar. Entonces básicamente estamos, podríamos decir que la mayoría de las enfermedades o la mayoría de las muertes son una especie de suicidio, ¿no? Porque, vamos, si yo tengo una adicción, porque es una oralidad, porque necesito ponerme la mamila, porque no me enseñaron a mostrar emociones, no me dejaron hablar, no me dejaron expresar, no podía yo llorar, no podía yo decir lo que sentía, o nunca me dijeron cómo se llamaba esto que siento, que no le puedo poner un nombre. Simplemente me enchufaba una mamila, un chupón, me sobornaba con un chocolate. Yo crezco con esa misma necesidad de tener algo en la boca y entonces le pongo un cigarro, le pongo comida, le pongo alcohol, le pongo ahora, bueno, los gadgets electrónicos para las nuevas generaciones. Entonces te enchufas a algo. Sí, para ignorar lo que estás sintiendo. Exactamente. Entonces este tipo de adicciones, digamos, es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces empiezo yo a necesitar que la gente me haga caso, empiezo yo a necesitar que me aprecien. Y entonces mucha gente me dice, oye, es que mi esposo me engaña. No, tu esposo engaña, no te engaña. Pero es que me está lastimando a mí. Luego te dijo, salte a la recámara porque traje una amiguita. No, ¿cómo supiste? Bueno, me enteré porque le busqué, porque le rasqué, porque contraté un investigador. Y entonces la idea no era lastimarte. Su intención no era lastimarte. Pero probablemente esté buscando a alguien que lo vea hacia arriba porque tú tienes muchos años viéndolo hacia abajo. Porque muy probablemente lo estás castrando. Porque lo hace sentir que no es el buen padre, que no es el buen proveedor, que no es el buen amante, que no es el cariñoso, que no es el, etcétera. Todo ese decálogo que a los hombres nos han dado que tiene que ser el hombre. Y entonces de pronto el hombre tiene una necesidad de decir, pues necesito ese reconocimiento, necesito esta... ¿cómo te diré? Este aplauso, que me vean. Pues ser validado. Exacto. Los hombres y las mujeres tenemos algunas diferencias en esta validación. El hombre, desde que somos niños, es los logros, digamos, que se pueden ver, más tangibles, más objetivos. Quién corre más rápido, quién escupe más lejos, quién tiene el primer carrito eléctrico, quién tiene la mejor resortera, en fin, ¿no? Siempre es algo, ¿sí? Quién mete goles, quién... Y esto es lo mismo en la naturaleza. Y la mujer, el reconocimiento que busca es qué linda eres, pasan los años y me encantas más, es que me encanta abrazarte, es que eres muy buena madre. O sea, también es como emocional, ¿no? Claro, es más intangible, claro. Entonces es más subjetivo, más intangible este reconocimiento que busca. Y como no sabemos qué es lo que busca cada uno, como te digo, el hombre suele decir, te doy cosas, pero no le dice. Y la mujer suele reclamarle porque no le da lo que ella necesita y entonces en este no reconocimiento de los logros o de lo que le da o no tener un agradecimiento, está castrando al hombre. Y entonces por eso las mujeres de repente se van ahí al Divorce City. Es mala comunicación. Sí, porque mala comunicación y desconocimiento de las necesidades de hombres y de mujeres, que tenemos necesidades diferentes, somos seres diferentes, actuamos desde lados diferentes del cerebro. Y entonces de repente también la mujer se va al gimnasio, se va al trabajo, lo que sea, y sale un pelado que le dice, oye, qué linda eres, y qué inteligente eres, y qué bonita te ves, y qué rico perfume, ay, te cortaste el cabello, dice, ¿cómo lo notaste? El baboso de mi esposo no se ha dado cuenta en una semana, ¿no? Y entonces empieza a sentir ese reconocimiento y también le pone el cuerno al marido, pero no es ponerle el cuerno al marido, estoy buscando este reconocimiento, estoy buscando esta validación, y quien me lo da me está cobrando pues con cama, ¿no? Y entonces pues, si eso es lo que vale sentirme bien, pues lo voy a hacer, ¿no? O sea, entonces te digo, muchas veces vemos el hecho, pero no vemos lo que hay detrás de. Pero todo parte de este lado del corazón en donde no entendemos plenamente lo que verdaderamente es el amor. Y luego viene todo el tema de la comunicación, el tema de la expresión, el tema de las frecuencias, porque ahora, bueno, cada día es más claro
que las frecuencias son muy importantes. Ya ves que ahora de los últimos experimentos que han hecho, que han descubierto cómo con frecuencia pueden hacer que las piedras leviten con sonidos. ¿Qué experimento es ese? Están haciendo muchos experimentos con sonidos, en donde ponen, haz de cuenta, bocinas, y de repente piedras muy pesadas las levantan. Y entonces están llegando a la conclusión de que las pirámides fueron construidas a base de frecuencias, a base de sonidos. Las bombas sónicas que están utilizando para desbaratar manifestaciones, básicamente es una megabocina que de repente, pum, avientan una frecuencia, un sonido y desbaratan. ¿Cómo que para desbaratar manifestaciones? Sí, claro, o sea, tiran a la gente y en vez de tirarles agua, tirarles balas de goma. ¿Pasan sonidos o qué? No, es como un golpe que te tira, o sea, son como bombas sónicas. Ah, no manches. Ajá. Y bueno, y la de los sonidos también, de repente alteran los sonidos tan agudos que de repente la gente siente que se vuelve loca. Pero no solo eso, también vienen todas las frecuencias que se han utilizado, por ejemplo, los solfegios, que la música hasta 1938, por ahí. Yo escucho esas. Ajá. Había, casi toda la música se hacía bajo las frecuencias de 432 Hz. Y de repente, creo, si no mal recuerdo, fue la gente que estaba alrededor de Hitler que dijeron tenemos que alterar a la gente, sí, porque esto va al corazón y lo que tenemos que hacer es ir hacia la ira, hacia los chakras más bajos y despertar este nacionalismo, estas ganas de pelear, esto todo, y lo cambiaron a 440. Pues es como con la música de Metallica, ¿no? Claro. O sea, te altera todo tu sistema. Claro, tú ves a la gente salir de un concierto de música clásica, de cantos gregorianos o de alguno de estos tipos de música, y la gente sale en silencio, salen abrazados, tomados de la mano y todo. Los ves salir de un reggaetón o de un ¿cómo se llama? Metálica, y salen brincando y aventándose y rompiendo vitrinas y muchas cosas. Digo, te ponen música salsa y ¿qué haces? Inmediatamente es primer chakra y segundo chakra, empiezas a mover la cola luego. Es ahí donde empiezas a moverte, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo las frecuencias, los sonidos, te alteran. Entonces, vivimos con sonidos que nos alteran constantemente en vez de buscar frecuencias que nos ayuden. Y vamos, desde el Génesis, donde te dicen que al principio era el caos y Dios habló, se emitió una frecuencia, una vibración. Y a partir de ahí creó todo. Y entonces dijo, y era el caos y dijo su nombre, dijo yo soy, porque yo soy el que soy. Entonces ahí nos habla de la importancia también del yo soy, de esta conciencia del yo soy, que yo soy es el camino, la verdad y la vida, yo soy. Entonces, y luego te advierten, en el tercer mandamiento te dicen, no uses mi nombre en vano. ¿Qué nombre? El yo soy. Las afirmaciones. Yo soy un perdedor, yo soy un enfermizo, yo soy un fracasado, o sea, eso es usar el nombre de Dios equivocadamente. Entonces dice, y usó su nombre y el verbo encarnó, o sea, lo que dijo, formó, creó. Entonces, esta es la importancia de las frecuencias y de las palabras. Y esto está aquí. El en el quinto chakra, en la garganta. Entonces es lo que debemos de aprender, a comunicarnos, a hablar, a emitir frecuencias positivas y a recibir frecuencias positivas. Luego viene la intuición, si esta conexión que debemos de tener con el corazón y esta conciencia, esta intuición de lo que viene y de la programación de las cosas. Y el séptimo chakra, que es nuestra conexión con la divinidad, es entender que así como los primeros están conectados a la tierra, los últimos están conectados hacia la divinidad, hacia quien verdaderamente somos. Y no somos cuerpos físicos. A ti te arrancan los brazos y las piernas y sigues siendo Jimena, no dejas de ser Jimena. Sí, es como lo de la metáfora esa de si le cambias todas las piezas a un barco, ¿sigue siendo el mismo barco? ¿Cuándo deja de ser el mismo barco, no? Entonces, aquí es esta conciencia que nosotros somos, que nos pueden quitar órganos, nos pueden picar los ojos, o sea, y seguimos siendo nosotros. Entonces, es esta concepción de que somos seres espirituales viviendo en un cuerpo físico. Y si bien el cuerpo físico es importante, debemos entender que solamente es un vehículo. Nos vamos a bucear y te digo, Jimena, vámonos a bucear, nos vamos a meter 100 pies, 1 hora. Pues no nos vamos como estamos vestidos, tenemos un equipo especial. Claro. Sí, aletas, visor, tanques, chalecos, pesas, válvulas, reguladores, etcétera, para poder estar ahí abajo. No somos ese traje de buzo, pero tenemos que cuidarlo, porque si no lo cuidamos nos quedamos sin oxígeno allá abajo, si no despresurizamos, pues también nos puede dar
algo, si no tenemos suficientes plomos no bajamos, si tenemos demasiado nos hundimos. Entonces hay que cuidar que no se rompa el traje, hay que cuidar que no le entre agua, hay que cuidar, o sea, requiere de ciertos cuidados, sí, que no se empañen. Entonces es exactamente lo mismo. A pesar de no ser ese equipo, tenemos que cuidar el equipo. Entonces, a pesar de yo no soy este cuerpo, tengo que cuidar el cuerpo. Oye, Alfredo, ¿y cómo le haces para empezar como a limpiar los chakras? Porque de lo que yo tengo entendido, pues los chakras básicamente es como que lo que luego te hace que atraigas cierto tipo de experiencias. Entonces, por ejemplo, si tienes, no sé, mucho miedo en el chakra raíz, vas a empezar a traer experiencias que pues básicamente te generen miedo, ¿no? Bueno, lo puedes hacer de muchas maneras. Puedes usarlo utilizando diapasones. ¿Qué? ¿Qué es eso? Diapasones, estos tuning forks, los que les pegas, ¡ping!, suenan, o estos que están suspendidos en hilos y le pegan y tienen una vibración, una frecuencia. Hay para cada uno de los chakras. Puedes empezar alineando los chakras con esto, con los sonidos solfegios, que los pueden bajar de YouTube. Pueden meterse a mi página de Expand, by Alfredo García Suárez en YouTube, y tengo una meditación de alineación de chakras, en donde te voy ayudando a ir en meditación profunda o hipnosis ligera, a entrar y ver qué es lo que estás guardando en cada uno de los chakras. Aquí lo importante es poder hacer esta conciencia de qué es lo que estoy guardando ahí. Cuando tú entras en un estado de conciencia acrecentado, alterado, hipnosis, tú entras y cuando vas a ese chakra dices, ¿qué es lo que hay ahí? Y dices, hay miedo, hay culpa, hay resentimiento, hay enojo, hay dudas. Y entonces empiezas a trabajar en esto y a soltarlo. Y conforme vas soltando, los chakras se van alineando. Entonces es digamos, se ha visualizado en muchas, esto lo hemos platicado ya aquí contigo, cómo en diferentes culturas nos hablaban de esta alineación de los chakras. En la India pues hablaban del Kundalini, esta serpiente que llega hasta la cabeza. Los mayas y los toltecas nos hablaban de alcanzar el nivel de Kukulcán, Quetzalcóatl, que no es más que esta serpiente con plumas para poder elevarse. Que es lo mismo que el Kundalini. Sí, los griegos hablan del caduceo griego o el báculo de Mercurio, que eran estas serpientes en dualidad, ¿sí? El yin yang, alcanzando a Dios a través de las alas del espíritu, alineando los chakras. El águila devorando a la serpiente, esta serpiente nuevamente, lo que somos nosotros. La serpiente, el ser pegado a lo material, los que vivimos en las cosas, con las cosas. Esa es la serpiente. ¿Cuándo vamos a ser grandes como pueblo? Cuando el águila, el ser espiritual, el ser con alas, el ser que no está pegado a lo material, logre dominar al ser material. A la serpiente. Esta concepción de somos seres espirituales. ¡Wow! Yo no me sabía esa, qué rollo. Sí, entonces, pero te digo, ha sido a través de miles de años que nos han dejado todos estos símbolos. Entonces, es lo que debemos de entender, qué es lo que hay que hacer para poder ir alcanzando estos niveles de conciencia. Qué interesante. Y perder los miedos. ¿Qué piensas de lo que está como que pasando ahorita de la frecuencia Schumann? ¿Eso cómo nos va a afectar? Bueno, explica qué es lo de la frecuencia Schumann, porque yo más o menos lo he investigado, pero sí, como que explícanos qué es eso y cómo nos va a afectar. Mira, uno de los padres de la física cuántica, Nikola Tesla, este hombre que era de lo que ahora es Serbia, antes era Yugoslavia. Este hombre, hace ya más de 100 años, es el primero que visualiza de alguna manera estas frecuencias. Sin embargo, no se mete tan profundo a estudiarlas, pero Winfried Schumann, precisamente, es el que empieza a investigar estas frecuencias que están dentro de la ionosfera o desde la Tierra hasta la ionosfera, que son más o menos como 500 kilómetros de altura de la Tierra. Y más o menos la variación que tiene la frecuencia Schumann es de 7.5, 7.4.8 Hertz, okay. Hertz hasta 12. Y decían que tenía una correlación con justamente las ondas cerebrales alfa, que nosotros tenemos las beta, que van de 12 hasta, pueden ser 32 cuando estás muy estresado,
las alfa que van de los 7.5, 8 a 12 y las teta que van de 3 a 8, ¿no? Que son estados ya de hipnosis o de relajación sumamente profunda, ¿no? Y entonces hablaba de que para poder estar, que estando en esa frecuencia, nosotros estábamos, digamos, en armonía con el planeta. Cuando no estábamos bajo esa frecuencia, cuando salíamos de esa frecuencia, nos alterábamos. Y ahora Greg Braden, hace algunos años, empezó a decir que se estaban acelerando mucho y que entonces íbamos a tener consecuencias graves porque como la aceleración del tiempo. Él decía que si las frecuencias estaban relacionadas con la rotación, estas frecuencias al acelerarse era como si se acortaran los días y que ahora pues no sentimos que el día se nos va muy rápido porque se acortó gracias a estas frecuencias, aunque no hay una evidencia científica. Él hablaba de que teníamos ahora días equivalentes como de 16 horas, lo que antes eran 24 horas, ¿no? Entonces, pero te digo, no hay un soporte, una evidencia, sino lo que él estudió. Él estuvo muy metido en las... Sí, él estudió, creo que cosas de la Tierra, ¿no? ¿Cómo se llama el estudio de la Tierra? Sí, pero él estuvo dentro de, no me acuerdo si era Seguridad Nacional o era alguna cosa de estas, en donde hizo estudios muy profundos bajo digamos, el auspicio del gobierno americano en cosas así como medio secretas, ¿no? Entonces, probablemente él tenga información que los demás no tenemos. Y ahora se supone que está incrementando, ¿no? La frecuencia. Sí, se está incrementando y entonces dicen que muchas de las consecuencias que tenemos ahora a nivel físico, dolores musculares, dolores articulares, dificultad para el sueño, estados de mucho cansancio y todo esto puede estar provocado por esto de las frecuencias Schumann. Pero te digo, no hay... ¿Pero esto es bueno o malo para la salud o qué podemos esperar como... Digo, yo he escuchado teorías de que aparentemente es como un proceso de evolución y todo eso, pero... Sí, vamos, dentro de las teorías más esotéricas, digamos, hablan de que el planeta está cambiando, de que el planeta está acelerando su frecuencia y que los que no puedan mantenerse con una frecuencia más alta van a empezar a enfermar y a reventar. Entonces, a reventar metafóricamente hablando, ¿no? Pero emocionalmente, digamos, no están soportando muchas de esas cosas y entonces obviamente toda esta tensión se está reflejando en enfermedades físicas. Uh-huh. La idea es como los terraplanistas, ¿no? Que el otro día platicaba yo con algún terraplanista y me decía, es que mira, aquí están las evidencias y está esto y está el otro. Y me decía, pero no crees. Le decía, bueno, y si creo o no creo, ¿cuál es la diferencia? ¿Y qué importa? O sea, ¿a mí qué? No, pero es que nos han engañado. Ok, ¿y? O sea, pero es que ¿cómo sabes que existe la Antártida? Si no, o sea, porque detrás de la Antártida... Yo nunca he ido a la Antártida. Nunca he ido a la Antártida. O sea, no lo sé. Y probablemente nunca vas a ir. O sea. Sí, si a mí me dices, oye, hay un país que se llama Mongolia y entonces digo, no sé, te creo, porque están los mapas y porque me lo dices, pero yo nunca he estado en Mongolia. Te puedo ir a España, te puedo ir a otros países en los que he estado y sí he comprobado que está, pero los demás no. Pero además, si es plana o no es plana, ¿qué importa? Aquí vivo, ya he vivido muchas generaciones de mi familia y lo único que importa es el paso hacia donde vamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de forma personal? Y de forma personal lo que tenemos que hacer es elevar nuestras frecuencias personales. ¿Qué beneficios tiene de elevar las frecuencias? Estar más tranquilo, estar más saludable, vibrar en amor, vibrar en positivismo, llevar una vida en paz. Entonces, la gente piensa en muchas ocasiones que la felicidad está en los estados eufóricos, en los estados de fiesta. Y por eso buscan drogas de diseño, drogas artificiales que de repente todo el mundo abrazan y aman y se ríen y bailan y uy, la música se oye y sí, pero no es un estado real del ser. No, y no es sustentable. Claro, ¿no? Y no es un estado real del ser, es un estado artificial en el que entras a través de sustancias, pero en cuanto la sustancia pasa, sale de tu cuerpo, entonces viene el opuesto. Y entonces viene esta bipolaridad, entonces, o estos estados maníaco-depresivos, en donde estás en un estado de manía, estás cantando y brincando y haciendo y tornando y luego después caes en estados de depresión muy fuertes. La felicidad, creo yo, está de la línea central, estar vibrando en lo más cercano. O sea, vas a tener un poquito más de alegría y un poquito más de tristeza, pero en el centro.
y no estados de donde quieres vender la Torre Eiffel, o estás en un estado en que no quieres salir de la cama ni abrir las cortinas ni nada, donde te quieres morir y nadie te entiende y para en el mundo que me quiero bajar y de repente hoy puedo irme de fiesta 4 días, ¿no? Entonces, esos no son estados de felicidad. O sea, la felicidad es la paz interna. Esa paz interna en donde no te mueve nada, en donde lo que ves es perfecto y entender que además todo lo que sucede es perfecto. Lo entendamos o no lo entendamos, haya una guerra o haya una epidemia, todo es perfecto, todo forma parte de un plan y todo es provocado por nosotros mismos. Hablar mal de la pareja, hablar mal de los hijos, hablar mal de esto es como escupir para arriba. De todas formas te va a caer encima. Dices, es que tengo mala suerte escogiendo parejas. No, son perfectas, perfectas para tu vibración, perfectas para lo que necesitas aprender. ¿A quién se parece en lo que más te molesta? ¿A tu papá o a tu mamá? ¿Al bully de la escuela? ¿Qué es lo que no lograste sacar? Y que necesitas esa pareja como punching bag para poder sacar lo que no liberaste aquí. ¿Qué le quieres enseñar a tus papás? Que debieron haberse divorciado, que tenían una relación pésima, pero pues porque es hasta que la muerte nos separe, nunca se separaron, y tú sí te casas y tú te separas, o que tuvieron una pila de hijos y que nunca te dieron atención y tú te casas y tienes nada más un hijo o 2. O sea, todas estas cosas que de repente no nos damos cuenta y creemos que son normales. Y de repente yo digo, ¿para qué trajeron tantos hermanos si nunca me iban a hacer caso? De repente me caso y tengo un solo hijo y no puedo embarazarme y no puedo tener hijos, y entonces conscientemente sufro por no tener más hijos, pero inconscientemente es así como, yes, yo no quería repartir el amor entre más, y teniendo un solo hijo o teniendo 2, no necesito repartirlo entre 8. Pero son inconscientes y no nos damos cuenta, pero son parte de las heridas que traemos de infancia, parte de lo que traemos arrastrando. Eso es a lo que se refieren cuando dicen de que atraes lo que eres, ¿no? Así es, o sea, tú no puedes atraer lo que no estás vibrando. Todo está hecho. Si nos vamos a la parte de la física cuántica, cuando ya rompen, finalmente en 1895 rompen el átomo y se dan cuenta que... ¿1800 o 1900? 1895. Ay, no manches. Sí, hasta 1895 átomo quiere decir sin división, porque creían que era la partícula más pequeña indivisible. Cuando logran romperlo, allá en el 1895, pues, por ahí de la época de Maxwell y todos estos grandes... digamos, precursores de la física cuántica, se dan cuenta que los electrones giran alrededor del núcleo a una distancia proporcionalmente mayor que de la Tierra al Sol. Entonces, todos los espacios vacíos son el 99.9999% de las cosas. De esto, del cemento, de los fierros, es mucho más vacío. Y todavía dentro del núcleo hay protones, neutrones, hasta que llegas al quark, y atrás del quark solamente está el bolsón de Higgs, o partícula de Dios, que le dicen medio de broma, pero esa energía es supra sutil. No hay, digamos, nada sólido. Pero si tú pudieras juntar los sólidos, considerando que los electrones, por ejemplo, son sólidos, pero realmente no son sólidos, sino son, ¿cómo se llama? No, es luz. Sí, son partículas eléctricas. Que dices, ¿cómo detengo la luz? ¿Cómo agarro la luz? Si la puedo frenar, pues si la freno no agarro nada. Sí. Pero crean como campos de fuerza. Es como agarrar un imán en positivo y juntarlo con otro positivo, jamás se tocan. Se empuja uno al otro, pero no se tocan. Pero si tú, digamos, fuera tan pequeño que no alcanzaras a ver esto, dirías, está tocándolo. Pero en realidad nosotros no podemos tocar nada. Nosotros tenemos la ilusión de estar tocando esta mesa, pero realmente no la tocamos, porque es exactamente esas partículas que no se dejan. Incluso un cuchillo que corta, lo que está haciendo es como meter esto y dividir, o sea, separar. Eso es lo que ha descubierto la física cuántica. Y dicen que si pudiéramos juntar todos los supuestos sólidos del planeta con todo su contenido, que quitáramos todos los vacíos, todo el planeta sería el tamaño de una aceituna. Para que te des una aceituna. Así es, para que te des una idea de la cantidad de vacíos que hay. Entonces, todo lo que vemos en el espejo, no existe como lo creemos. No, aparte dicen que, bueno, creo que esto lo descubrió que unos físicos en el 2022, que es lo del efecto observador, que si no estás viendo algo, técnicamente no existe.
No, pero eso fue mucho antes. No, fue muchísimo antes. Pero hasta el 2022 lo pudieron comprobar. No. Por los estudios, ¿no? No, desde el siglo pasado, ya muy a principios del siglo pasado hicieron estos, porque decían, bueno, si ya encontramos estas partículas o estas nanopartículas, ya nos metimos en el mundo de la física cuántica y vemos que detrás de todo no hay nada. Ajá. ¿Por qué se convierte en materia o por qué se convierte en energía? Sí, porque alguien lo está viendo. Claro, y entonces crearon ¿cómo se llama? Un medio estéril que no tuviera ninguna, digamos... Interferencia, porque decían, bueno, es que si hay energía cerca se convierte en energía, si hay materia se convierte en materia, si hay personas se convierte en personas, si hay plantas se convierten en plantas. O sea, ¿qué sucede si disparamos en un medio estéril? Sí, y entonces empiezan a disparar estas nanopartículas y el experimento cambiaba y cambiaba y cambiaba el resultado. Entonces no había una, poder decir que era científico porque no se podía repetir el resultado, hasta que se dieron cuenta que el observador cambiaba el resultado. Y entonces el pensamiento y la observación cambia el resultado. Y luego después, años adelante, hicieron este experimento de rejillas, que le llaman el experimento de las rejillas, que también disparaban, bombardeaban estas nanopartículas y en unas rejillas y ponían atrás una pantalla. Cuando había un observador, el patrón que había atrás era un patrón de bombardeo. Okay. O sea, estaban las rejillas y atrás se veían por donde habían pasado el bombardeo, los puntitos bombardeados en las líneas de atrás. Pero cuando no había un observador, era un patrón de ondas, como si dispararas una ametralladora o aventaras olas. Pues eso es lo que dicen básicamente lo de la ley de la atracción, de donde pones tu atención es donde aparece, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos? Porque todo lo que existe primero fue pensado, pero no solo pensado, fue sentido. Porque tú puedes pensar y tener ideas extraordinarias, pero si no les metes la emoción, no les metes el sentimiento, con el puro masculino no haces nada, necesitas el femenino. Para creación se necesitan los dos. Entonces, todo lo que tú puedas ver, o sea, el micrófono, las pantallas, las computadoras, todo lo que veas, primero los pensó alguien. Y luego vienen estas limitaciones, porque estamos llenos de limitaciones. Hasta 1954 se creía que era imposible... La milla. Bajar la milla, sí, exactamente, bajarla de los 4 minutos. Llega el corredor en las Olimpiadas, la baja a los 4 minutos y a partir de 1954 para acá, más de 2,000 corredores han corrido la milla en menos de 4 minutos. Entonces, había un constructo social que decían, es imposible bajarlo. Y mientras tú creyeras que era imposible, pues bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? La gente se moría a los 60, 65 años, ya un anciano de 65 años. Tú veías las películas estas del cine de oro. Se ven súper viejitas las personas. Sí, o sea, Sara García a los 30, 32 años, algo así, fue con el dentista que le quitara los dientes para poder hacer un papel de abuelita a los 30 y pocos. Entonces, ¿cómo a los 30 y pocos años vas a poder caracterizar a una viejita? Pero los hermanos Soler, por ejemplo, que eran bigotones, canosos y todo, andaban en sus 40, 50 bajos, y ya eran unos señorones, ya no se podían ni bromear, ni doblar, ni nada, porque pues no era propio de gente de su edad, ¿no? Entonces, digo, ves a Pedro Infante y era un escuincle, pero ya hacía papeles ya también de señor y con hijos y todo esto, pero de repente cambia ese paradigma y de repente te dicen, no eres viejo. Y ahora ves modelos de 60 años. Ves a ciertas señoras tipo de 80, 70, y dices, no parece esa edad. Claro. Entonces, vas viendo cómo el cambio de paradigmas, ¿sí? El romper esos paradigmas, va creando conciencia diferente y va creando una realidad diferente en el mundo. Entonces, de pronto había cosas que eran temas tabú y nadie los hablaba, y de pronto ahora todo el mundo los empieza a hablar. Sí, como la depresión, la ansiedad, todo eso, que ahora ya se ha vuelto más como que mainstream. Sí, pero también aquí acuérdate que es una industria. Y cuando tú pones una empresa, la empresa la haces para producir, y lo que buscas son clientes
esta fidelidad de marca, ¿no? Buscas clientes que sean clientes toda su vida. Y entonces un laboratorio que vende medicina vive de los enfermos, no vive de los sanos. Sí. Entonces, la curva, si tú ves la curva de los últimos 100 años en cuanto a los medicamentos psiquiátricos, Sí, la curva ha ido así y así. O sea, los medicamentos psiquiátricos, la cantidad de medicamentos psiquiátricos que hay y supuestamente la eficiencia que tienen estos medicamentos psiquiátricos es altísima. Lo que diría que si hace más de 100 años tú tenías una cantidad de enfermos psiquiátricos así, pues si la curva de los medicamentos y su eficacia ha subido así, pues la curva tendría que ser así, de los enfermos psiquiátricos. Sí, pero no. Y sin embargo va así. Y entonces tú dices, oye, tenemos mejores medicamentos psiquiátricos, pero cada vez tenemos más gente loca, digamos, o que se cree loca. Y dices, oye, tenemos extraordinarios medicamentos psiquiátricos, pero ahora resulta que en Estados Unidos 70% de los niños están bajo alguna droga tipo Ritalin. No, eso es una... Y que ahora los jóvenes, lo más que tomábamos era una aspirina o alguna de estas cosas, y ahora resulta que muchísimos jóvenes y jovencitas están tomando antidepresivos o antiansiolíticos o cosas así. Dices, o sea, pero ¿cómo? Y dices, oye, pero pues es que no entiende que es de dos vías, que tenemos tres cerebros, los más importantes, que es el del coco, el del corazón y el de los intestinos. Pero en los intestinos se produce el 90% de la serotonina. Pero también el de los intestinos, digo, con la comida ahorita, con todos los venenos que le están poniendo, digo, prácticamente te lo estás echando. Claro, ese es el punto. Si nosotros producimos el 90% de la serotonina en los intestinos, pero le estamos retacando de azúcares, le estamos retacando de aceites vegetales, le estamos retacando de conservadores, de insecticidas, de mil mugres, cosas que no sabes, no puedes repetirla de una, o sea, tienes que leerlo despacito en la etiqueta porque no sabes ni cómo se pronuncia. Oye, pero está bien gacho eso, porque a final de cuentas, digo, tú vas al súper pensando que si te compras, no sé, vegetales, son saludables, ¿no? Pero a esos vegetales ya les metieron insecticida y 10,000 otras cosas que está fuera de tu control. Déjate de eso, compras una lata de puré de tomate y la ley dice que con que tenga el 8% de tomate se puede decir que es un producto de tomate. Entonces vas y compras una hamburguesa y compras el paquete de hamburguesas y te dice, pero tiene soya. O el atún. Compras las latas de atún y dicen atún de X marca. Y cuando ves dices, tiene soya. Y por eso está desbaratadito, porque no es atún, tiene la mayoría, es soya. No, entonces tú dices, oye, pues ¿qué es lo que estoy comiendo? Y dices, oye, pero la soya te aumenta los estrógenos y te aumenta... Sí, claro. Oye, y ahora resulta que tenemos los jóvenes ahora tienen el 50% de la testosterona que tenían nuestros abuelos. O sea... mucho menos. La mitad. La mitad. ¿Por qué? Manches. Porque pues todos los alimentos que están dándonos tienen una cantidad de estrógenos altísima, nos están quitando carne, nos están quitando muchas cosas que nos producen esta testosterona que nos ayuda en esta actividad. Y entonces, bueno, vienen problemas de esterilidad, vienen problemas de líbido, ahora, bueno, además con todas estas cosas están produciendo, ¿cómo se llama?, abortos espontáneos, están enfermedades autoinmunes sí, para aventar para arriba. Para los que están escuchando por Spotify es la palabra back y termina con as. Sí, unas inyeccioncitas que pusieron hace no mucho. ¿Viste lo que sucedió ahorita con Mark Zuckerberg? Que ya aceptó que, pues sí, obviamente estaban quitando... que bloquearon. Sí, que estaban quitando contenido y todo lo que fuera anti... Creo que yo te lo mandé. Creo que te lo mandé yo por Instagram, sí. Sí, pues claro, sí, tuve que aceptar. Ya finalmente salió. Claro, porque los llevaron a juicio, pero además ya también te metes a la página de Cofepris y preguntas el incremento de enfermedades autoinmunes a consecuencias de esto, y te dicen que sí, pero te dicen nada más es en el 2 o 3% de los vacunados. Y entonces dices, oye, 2 o 3%, cuando la incidencia de muerte fue del 0.4%, pues estamos hablando de 7 veces más. Sí, es una locura. O sea, dices, pues me la juego por el 0.4 contra un 3%, pues me la juego no ponérmela. Yo por eso ya no veo noticias ni nada de eso, porque ahora creo que también ya estaban sacando lo de no sé, la enfermedad esa aviaria y empezaron a sacar 10,000 otros la viruela del mono. Dios mío, no, o sea... Chécate la viruela del mono, por ejemplo, y ve
Que las promociones, los No, ads, ve los síntomas y son iguales que los del herpes zóster. Pero los herpes zóster es una enfermedad autoinmune que se disparó precisamente con estas inyecciones. Herpes zóster, Guillain-Barré, mielitis transversal de la columna, esclerosis múltiple, fibromialgia, artritis, o sea, todas las enfermedades autoinmunes, la diabetes se disparó. Y tú dices, oye, pero los abortos espontáneos, ¿qué tienen que ver con esto? Bueno, pues hay una enzima que produce la mujer cuando está embarazada que inhibe el que el cuerpo rechace al feto, porque al final de cuentas es un objeto extraño y tu cuerpo tiene que protegerte de objetos extraños, echarlos para afuera. Y entonces, cuando te ponen estas inyecciones y de repente te descompone el sistema autoinmune, en vez de liberar esta enzima que evite que eches para afuera el feto, pues no hay esta enzima y entonces cada vez que se embarazan los están echando para afuera. Mientras menos cosas, mejor. Claro, y van con el médico y todo, y el médico me llegan una cantidad de pacientes que me dicen, oye, es que el médico me dice que no tengo nada, o sea, que no entiende por qué no puedo embarazarme. ¿Sí? Y es porque dices, por los químicos. ¿Y el conteo de espermas de tu marido cómo anda? No, pues por los suelos. Pues sí. ¿Y por qué? También ponle la moda, porque las truzas, los calzones del hombre, y las modas, los jeans y todo esto hacen que los testículos estén pegados al cuerpo y al estar pegados al cuerpo tienen una temperatura que no los ayuda a producir una cantidad sana de espermas. No manches. Porque la naturaleza es muy sabia. O sea, tú ve a un perro en la playa en una zona de calor y los tiene separadísimos del cuerpo, o sea, se le cuelgan. Y ves a un perro donde hay frío y se le suben. Okay. Los delfines, las ballenas los tienen por dentro porque están en aguas demasiado frías. Entonces, nosotros no permitimos que en estos calores y el propio calor del cuerpo estén libres, digamos, y estén ventilándose para que se produzcan. De hecho, una de las terapias que hay para incrementar el número del conteo de espermas es ponerte estos calzones de hielo, ponerte bolsas de hielo en los testículos para enfriar y generar esta producción, el método Wim Hof, el bañarte todos los días con el agua helada, todo este tipo de cosas te ayuda a incrementar testosterona y niveles de... No manches. Sí, claro, de esperma. ¿Ves? Contigo siempre hablo de temas bien interesantes. De hecho, donde se registran los mayores, el mayor conteo de espermas en la gente es en los países nórdicos. Sí, claro, Groenlandia, Islandia, Noruega, es donde más tienen ese conteo. Fíjate que yo pensaba que era por todos los químicos en la comida. También, imagínate. Como que una multitud de factores. Claro, es multifactorial. Imagínate tú que una mujer embarazada en el primer trimestre esté comiendo huevo y pollo. Y a estos huevos, gallinas ponedoras, les retacan de hormonas femeninas para que estén produciendo, para que estén ovulando más, para que estén produciendo más huevo. Entonces los huevos ya salen con un cascarón muy delgado, pero además cargadísimos de hormonas femeninas. Y luego producen unas cuantas semanas las gallinas, cuando dejan de producir lo que estaban esperando, se van al matadero, se van al rastro. Y esas gallinas están cargadísimas de hormonas femeninas. Entonces, cuando llegan y se los comen y están en el primer trimestre de embarazo, cuando todavía está medio definiéndose la carga XY, pues imagínate lo que pueden provocar. Niñas que nacen ya o sea, que muy pronto se hacen mujeres y niños que pues son así más delicaditos, ¿no? Más metrosexuales. Entonces, y todo esto provocado por este tipo de... Pero es que entonces aquí, ¿cuál es la solución? O sea, porque digo, lo más sencillo sería tener tú tu propia granja, pero pues obviamente si vives en una ciudad está medio complicado eso. Mira, todos los alimentos, tratar de que sean orgánicos. Si no puedes conseguir orgánicos, lavarlos muy bien. Y es muy fácil, los metes en agua, les pones un chorro de vinagre, les pones unas cucharas de bicarbonato que haga vinagre y bicarbonato. Pero eso se lo echas a qué, al agua donde estás lavando los vegetales. Y entonces le mata cualquier tipo de bichos. Todo ese tipo de cosas. Pesticidas y todo lo que les ponen. Si no puedes conseguir los orgánicos, te digo, tratar de que estén bastante limpios. Todo lo que tenga azúcar, eliminarlo de tu dieta. Todo. Y todo tiene azúcar, la salsa catsup y el yogur que te dicen natural, ves si tiene azúcares añadidos, los jugos, o sea, todo. Si quieres endulzar algo, usa mascabada, usa piloncillo, usa miel natural, pero no de la del súper, sino de la que se hace espesa, de la que se cristaliza. Arroz,
El arroz blanco es terrible, ya es mucho plástico, El mucho, arroz blanco. sí, el arroz ya es terrible, a menos de que consigas un basmati o un jazmín de la India. Y también hacer las pruebas hay de quemarlos para ver si queman como plástico o queman. ¿Cómo? ¿Cómo que quemarlos? Sí, los quemas para ver, hay una diferencia entre los que son naturales, cómo se queman, cómo se doran, y los otros que se chicharran. O sea, tú agarras unos doritos, por ejemplo, y pones unos doritos en el asador, los prendes y pones el carbón encima y te funcionan perfecto para encender el carbón. O sea, se hace como plástico. O sea, son totalmente inflamables. O sea, es impresionante lo que puedes encontrar ahí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que comemos. Las harinas blancas son pésimas porque ya todos son GMO, son genéticamente modificados. Entonces, todo este tipo de cosas, por eso es que ahora tienen todo este rollo de las, ¿cómo se llama? Ay, se fue el gluten. Las tortillas de maíz. Lo del gluten y todo eso. También el maíz está muy alterado. Si tú ves los maíces originales, son muy diferentes a los maíces que tenemos actualmente. Simplemente la idea es, si puedes conseguir orgánicos, mejor. Pero muchas veces te lo venden orgánico y no es orgánico. Exacto. Tú agarras una semilla, agarra unas cuantas semillas y ponlas en agua. Si no germinan, no es orgánico. O sea, en agua con... Haz de cuenta que tú produjiste algo orgánicamente y le pusiste fertilizantes orgánicos y le pusiste agua orgánica y lo tienes en una tierra muy bonita y tienes todo. Pero si la semilla no es orgánica es exactamente lo mismo. O sea, si no germina, porque los de Monsanto, que ahora ya por la mala fama que tenía Monsanto y porque ya nadie quería Monsanto y porque lo sacaron de muchos países a Monsanto, pues ¿qué crees? Ya no existe Monsanto. ¿Y ahora cuál es el nombre nuevo? Bayer. Bayer. Lo compró Bayer. Y entonces, como ahora todo es Bayer, porque las aspirinas son Bayer y porque la medicina es Bayer y todo, nadie desconfía de Bayer, pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Te venden semillas. Sí, que ya no pueden reproducirse. Exacto. Para que les sigas comprando. Para que le sigas comprando. Porque si te venden una vez y tienes exceso en la cosecha y con lo que te sobró lo vuelves a sembrar, entonces ya no es negocio para ellos. En cambio, si no lo puedes sembrar, tienes que volver a comprarles ellos. Entonces son genéticamente modificados. Sí, creo que hablamos de eso la vez pasada que viniste, porque sí, es impresionante. Así es. Entonces, es tratar de comer sano. Sí, y tú dices, bueno, ¿qué necesito para comer sano? 40 cosas naturales a la semana, diferentes. Y cada semana cambiarle. Y eso es demasiado. No, no es demasiado. Porque van leguminosas, frutas, verduras, semillas, o sea, todas las nueces y todo esto. Los aceites como el de coco, el de oliva y el de aguacate son extraordinarios. Entonces tú dices, voy a hacer una salsa, y en una salsa llevas 10 ingredientes. Porque lleva cebolla, lleva ajo, lleva perejil, lleva... ¿Cuántos necesitas? 40. ¿Eso es al mes? A la semana. Ay. A la semana, pero no es difícil. Tú dices, me como 2 frutas al día. Sí. ¿Sí? Son 14. Ya llevas 14. Te comes una manzana verde, una manzana roja, una manzana gala, una manzana amarilla, te comes una pera, te comes un perón, te comes una rebanada de ¿cómo se llama? De melón verde y otro de melón naranjado y una de sandía. O sea, es tal la variedad que tenemos que con 2 frutas que te comas diferentes al día, 2 nada más, ya tienes 14. Y como te digo, en una sopa de verduras le pones 10 diferentes verduras. Sí. Y en una salsa lleva otras 10. Entonces, entre una sopa de verduras y una salsa ya llevas 20. Y las frutas ya llevas 30. Y si además lo cocinas o le pones aderezo de algún aceite, pues ya llevas otra. Entonces, verdaderamente no es tan difícil hacerlo. Es nada más pretender o tratar de hacerlo. Entonces, tú empiezas a producir la serotonina dentro de tu intestino. El problema es que es de 2 vías, porque tú la produces en el intestino y sube a la cabeza, pero también de la cabeza bajan los pensamientos que inhiben la producción de serotonina. Entonces, así como yo necesito en mi cabecita, necesito serotonina, que es la hormona de la felicidad o el neurotransmisor de la felicidad, también si estoy estresado, si estoy preocupado, si estoy disparando en mi cerebro reptiliano cortisol y adrenalina y todo esto, estoy tirando esta parte y entonces baja la señal y me inhibe esto. Pero además también es de 3 vías, porque también va al corazón, y entonces si yo estoy dolido, si estoy abandonado, si me siento solo, si me siento como sea,
Estos van para arriba para la cabeza y para abajo para el intestino. Entonces, por eso se hablaba de que no puedes tener un cuerpo sano sin una mente sana. La famosa frase de Hipócrates, de cuerpo sano en mente sana, era esto. O sea, si tú no piensas positivo, tu cuerpo no va a estar actuando en armonía. Entonces, hay que ver el cuerpo de una manera integral. Entonces, la alimentación, pero alimentarte también de pensamientos positivos. Esta regla de 3-1, en donde te dice que si tú tienes 3 pensamientos positivos por cada negativo, puedes prolongar tu vida hasta 10 años, pero también pasa en el sentido opuesto. Si por cada positivo tienes 3 negativos, acortas tu vida y te enfermas. Entonces, es muy difícil evitar tener un pensamiento negativo, sí, pero entonces genero positivos. Sí, yo empecé a cambiarlos cuando me empecé a meter a todo esto. Mínimo era de que, ok, estar al tanto de mis pensamientos. Y después, ya que me daba cuenta que tenía pensamiento negativo, inmediatamente reemplazarlo con un pensamiento positivo, pero sí es un chorro de trabajo. Claro, es mucho trabajo, pero es conciencia. Sí. ¿Te acuerdas que habíamos platicado que pecado significa error, sí. fallar la puntería? Y entonces San Pablo, en una de sus cartas, uno de sus discípulos iracundos le escribió una carta diciendo que estaba muy enojado y todo. Y entonces él le decía, hermano, procura no enojarte. Y si te enojas, no peques y que el enojo no te dure todo el día. Entonces era, pues, ok, si ya te enojaste, procura no hacerlo, pero si ya te enojaste, no vas a cometer una tontería, no vas a hacer una burrada. Sí. Y suelta el pensamiento negativo que no te acompañe todo el día. Pero ¿qué nos sucede? Vamos manejando, se nos cierra alguien, nos da un cerrón, nos saca un susto, pasamos y hay un bache bueno, aquí no hay, ¿verdad? Baches en Monterrey, ay, sí, en las calles. Y de repente se te truena una llanta o algo. Y dices, bueno, ya pasó, ya sucedió, ¿qué hago? ¿Cambio la llanta o grito y maldigo en ese momento porque me da coraje lo que sucedió? Pero eso, pues fue el evento. Pero si todo el día me la paso platicando, y es que malditas calles, y es que malditos taxistas, y es que maldito gobierno, y es que mi vecino, y es que salí y me embarré el pie porque el perro del vecino, o sea, si todo el día lo traigo, no estoy soltando el pensamiento negativo. Entonces me cacho con un pensamiento negativo. Y en automático digo, perfecto, ya pasó, ya aprendí, ya liberé, ya solté, bye. Y entonces cambio, polarizo, me voy al polo opuesto y empiezo a generar pensamientos positivos. Pues es como, creo que había una anécdota de 2 monjes que llegan los 2 monjes que van a cruzar un río y hay una mujer ahí, la mujer le pide al monje, oye, ¿me puedes cargar para cruzarlo? Y el monje le dice, sí, yo te cargo. Se le echa atrás, cruzan los 2 monjes con la chava esta atrás y ya la chava, pues, la dejan ahí y siguen los 2 monjes y pasan las horas y el monje, uno de los monjes le dice al otro, oye maestro, es que te tengo que decir algo, no debiste haber estado cargando a la mujer. Y le dice que el maestro, yo dejé a la mujer en el río, tú la seguiste cargando todo el camino. Sí, es una anécdota que se le achaca a Huzon, que era un gran maestro en Oriente, tipo Confucio. Y entonces tenían votos de castidad tan impresionantes que no podían ni dirigirle la palabra a una mujer y mucho menos tocarla. Qué grueso. Entonces, esa anécdota que le dice, ¿cómo? ¿Sigues cargando a la mujer? Yo hace 2 horas la dejé en el río, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo. Venimos cargando tantas cosas que de repente pongo algún pensamiento en TikTok o en Instagram y cuando hablo de, por ejemplo, pues bueno, ya lo que sucedió en tu pasado, pues déjalo en el pasado. Y de repente gente, sí, claro, es que como a ti no te violaron tus papás de niño, es que como a ti no te golpearon y te abandonaron, sí. Es que como... Y entonces dices, perfecto, muy bien, entiendo. No, es que no puedes entender porque todo lo que... Bueno, perfecto, voy a hacer como que entiendo. Sí te pasó, sí te creo, te lastimaron mucho. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O sea, ya no puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes cambiar tu futuro. Sí. Pero sí puedes cambiar la reacción que tienes ante el evento que no pudiste cambiar. Pues creo que fuiste tú el que me dijiste que resentimiento es resentir. Claro, volver a sentir. Exacto. Entonces, resentir es, oye, me violaron y tengo el resentimiento. Pues entonces me siguen violando todos los días. Es que me robaron, me quitaron la herencia.
Sí, ¿hace cuánto? Hace 25 años, y el maldito, y no le hablo, y es, bueno, entonces te siguen robando todos los días. Entonces, las situaciones no las puedes cambiar, pero sí puedes cambiar tu reacción ante las situaciones. Tú puedes decir, me tocó un atasco como dicen en otros lados, un atasco de tráfico, ¿no? Un embotellamiento. Dices, muy bien, yo tenía una junta en 15 minutos, no voy a llegar. O sea, ya no hay forma de que llegue. El Waze me está marcando que voy a tardar 1 hora. O sea, me puedo estresar, puedo mentar madres, puedo buscar puedo lo que sea. O puedo decir, perfecto, tengo 1 hora para preparar la junta, puedo conectarme para hacerlo vía Zoom y decirles, miren, estoy aquí en el tráfico, pero vamos platicándolo, me voy adelantando. Puedo empezar a agarrar mi teléfono y dictar los pendientes del día, escribir lo que tengo que hacer, puedo poner, no sé, música de relajación y mantralizar mientras estoy en el auto, puedo aprovechar para oír ese podcast o ese audiolibro que no había escuchado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que va queriendo meterse para ir 2 carros adelante y llegar 30 segundos antes que los demás, o la persona que dice, bueno, pues ya me tocó, o sea, si llego 2 minutos antes o 2 minutos después, no va a haber diferencia, ya llegué tarde, pero entonces me voy tranquilo, me voy canturreando y me voy hablando por teléfono con ese amigo al que no le había hablado hace mucho, que había quedado de hablarle y se me había pasado, y de repente tengo oportunidad de decir, fíjate, aprovecho para todas las demás pendientes que tenía. Y entonces convierto un evento negativo en un evento positivo. Pero depende de qué, del tráfico no, depende de mí, de cómo tomo, si resiento o no. Entonces por ahí alguien decía que tener resentimiento es como tomar veneno esperando que el otro se muera. O sea, eso es imposible, el que se va a morir eres tú, al que le va a hacer daño es a ti. No hay forma de que el otro se muera cuando yo tomo veneno. Entonces, ¿qué caso tiene tener un resentimiento contra alguien que a lo mejor ni siquiera sabe que me hizo daño? Porque muchas veces así sucede. O sea, llegan mujeres y dicen, es que mi compañera de trabajo me vio de arriba abajo y me revisó y me barrió y desgraciada maldita, pues ¿qué se cree? Que porque yo no tengo dinero y ella sí, bla, bla, bla. Y a lo mejor la otra volteó a verla de pies a cabeza diciendo, mira qué bonita se ve esta hoy. Sí. Pero como no dijo nada, yo me compro la idea de que, claro, a mí me están juzgando. Porque yo tengo ese sentimiento de que todo el mundo me juzga. Entonces yo no puedo meter en la cabeza del otro. O hay gente que llega y te dice, es que no quiero que pienses esto de mí. Cuando la gente me dice, es que no vais a pensar de mí esto. Le digo, ¿por qué no? O sea, yo tengo derecho de pensar de ti lo que se me pegue la gana. A mí me ha tocado el caso. Y a ti también. O sea, tú puedes pensar de mí lo que se te pegue la gana. Yo no puedo decirte que no lo hagas. Si yo te digo, no pienses ahorita, por favor, Jimena, en un elefante. Sí, si no pienses en un elefante. Directo a eso, sí, claro, tu cabeza lo primero que hace es un pensamiento de elefante. Y si yo te digo, Jimena, te voy a decir algo, pero por favor no te enojes, digo, ya te empecé a enojar, porque es puta, ¿y ahora con qué me va a salir? Entonces ya te estoy programando. Sí. Siéntate, por favor. Tengo algo que decirte y estate tranquila. Siéntate, por favor. Y dices, no, bueno, ya viene. Entonces, aunque sea una tontería, ya disparaste todos tus neurotransmisores de estrés, ¿no? A mí me ha tocado el caso donde me dicen de que es que me estabas viendo. Y yo así de que, ¿cómo que te estaba viendo? Yo nada más estaba literal. O sea, nada más porque crucé por ahí, mis ojos no significa que te estaba viendo. O sea, yo andaba pensando en 10,000 cosas y le estaba tratando de explicar a esta persona de que, serio, ni siquiera te vi, no sé ni siquiera qué fregados estabas haciendo. Y él, no, me estabas viendo, me estabas husmeando. Y yo así de que, bueno, ok, déjalo que piense lo que quiera. Claro. Pero sí. Claro, entonces todo el mundo tiene derecho de pensar lo que quiera de quien quiera. ¿Sí? No te puedes meter en el pensamiento del otro. Entonces tú no puedes ir pensando cómo darle gusto a los demás. Sí, no, eso es la forma más sencilla de volverte loca. Claro, y de fracasar. Querer darle gusto a todos. Pues Alfredo, ya llegamos a la hora. Qué gusto haberte tenido otra vez aquí. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Mira, me pueden buscar en mis redes sociales, en YouTube como Expand, by Alfredo García Suárez, en mi podcast de Saludablemente y en TikTok e Instagram como Expand Alfredo García Suárez. Pues para todos los que nos están escuchando ya saben dónde encontrar a Alfredo. Él sube mucho contenido muy padre, entonces asegúrense de seguirlo.
Y antes de que te vayas, como ya es la segunda vez que vienes, te tengo otra pregunta. ¿Listo? Listo. ¿Qué crees que pasa después de la muerte? Bueno, aquí habría que... Híjole, esto es un tema muy largo. Simplifícalo en 3 oraciones. Es un cambio de uniforme. Es botar lo que hablamos hace rato del traje de buzo, soltarlo y volver a ser tú. Nosotros lo que consideramos muerte no es sino salir de esta experiencia física en donde se nos dio, digamos en términos teológicos, un molde de barro y se nos advirtió, dijo, del barro no te preocupes, el barro al barro regresa, la tierra a la tierra, tú eres de mi esencia y mi naturaleza, eres inmortal. Entonces, ¿qué sucede con la muerte física? Es simplemente salir de un plano de tercera dimensión para entrar en esos otros planos superiores. Ya científicamente han logrado determinar cómo cuando una persona muere y pierde 21 gramos es una masa de energía que se desprende. Y la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. Y si nos vamos al punto de vista teológico, en donde somos almas, chispas divinas, Dios somos pedacitos de Él, entonces Dios no tiene principio, no tiene final y vive en una eterna transformación. Es lo mismo. No hay inicio, no hay final, solo hay transformación. Qué bonito. Y con eso nos quedamos aquí en el podcast. Y lo mismo, bueno, ahí te pasaré material. Vamos a hacer un par de cursos próximamente. Súper bien. Como quiera, toda esa información la vamos a poner en la descripción. Y para todos los que nos están escuchando, gracias por pasar esta hora con nosotros. Espero que se lleven algo de valor y que tengan un bonito día. Namaste.